Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, en esta oportunidad revivimos una sección abandonada en el canal, la sección de lo peor a lo mejor, en el que tomo la discografía de una banda y la ranqueo conforme a lo que yo creo que va, desde su disco menos destacable hasta su trabajo más logrado. En esta oportunidad vamos a hablar de una banda grandísima, importante, sin duda alguna creo que es la banda más importante de la historia del metal. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Metallica. La verdad es que la música de Metallica, su trayectoria artística ha trascendido las barreras del metal, ha trascendido las barreras primero en su momento del thrash metal, género en el cual fueron precursores, del metal en general, incluso más allá del rock, y ha llevado en los sonidos del metal, los sonidos del rock a audiencias masivas. La verdad es que la importancia de Metallica, sea uno retractor o fan de la banda, no se puede negar, nada más por esto, por su importancia histórica. Es una banda que ha trascendido barreras y es una banda a partir de la cual mucha gente se inició, muchas personas nos iniciamos en la escucha de este tipo de música. De allí la importancia de la banda. Pero por esa misma razón, por ser una banda tan grande que ha vendido más de 100 millones de copias alrededor del mundo, una absoluta barbaridad, por esa misma razón, entre otras cosas, es una banda complicada. ¿Por qué? Porque al ser tan grande, al ser tan popular, suscita mucho tipo de comentarios, suscita en muchos casos animadversión, en muchos casos también fanatismo extremo. Y por otro lado, por el hecho de que Metallica, y esto creo que no lo negarían ni los fans de la banda, tiene una discografía irregular, compleja, con altos y bajos y con algunos discos y cambios de estilo que pues han sido al menos discutibles o discutidos, cuestionados por muchos. En este caso entonces lo que vamos a hacer es tomar los 10 discos de Metallica, solo los 10 discos de Metallica, o sea, nada de EPs, nada de discos colaborativos, nada de discos de covers, no, o sea, aquí no va a estar, no vamos a hablar ni de Lulu, ni de S&M, ni de ninguno de esos trabajos, solo los 10 álbums lanzados hasta el día de hoy. Y los vamos a organizar en conformidad con lo que yo creo que va de su disco menos destacado a su disco más destacado. El título de esta sección pues puede ser un poco engañoso, eso de lo peor a lo mejor. No pretendo dar la última palabra en torno a la discografía de Metallica, que por lo demás es una banda ya muy discutida, pero sí más o menos organizarlo en conformidad con lo que yo creo que es su disco menos destacable, así subiendo hasta su disco más destacable. Esta es la segunda presentación de esta sección de lo peor a lo mejor. Hace un tiempo la hice con Slipknot, cual están invitados a ver si es que así gustan, lo dejaré por aquí. Entonces, nos vamos a tomar los 10 discos de Metallica, vamos a dar una opinión en torno simplemente a los méritos o deméritos artísticos de la banda, más allá de todas las controversias en las que se han envuelto y todo lo que suscita la banda, etc. Sino analizar como de manera muy cruda y fría incluso cuál es el contenido musical. También debo decir antes de empezar y como última aclaración preliminar que también es que no, lo que yo voy a decir acá, la forma en la que ordenaré los discos no se sale mucho del consenso generalizado en torno a la discografía de Metallica. Más o menos hay un consenso sobre cuáles son los discos más importantes y trascendentales de Metallica y cuáles son más o menos los que menos han sido importantes para la historia de la música. Yo no me alejaré mucho de ese consenso, pero bueno, quién sabe, a lo mejor pueda haber alguna sorpresa, sobre todo en la parte alta de la lista. No me relío más, vamos a iniciar con el disco número 10, que a mi modo de ver es el Seidenger, octavo disco de la banda, publicado en el año 2003. Para mí Seidenger es el disco menos destacado de la carrera de Metallica. Si es que de los que están viendo hay algún fan o alguna persona que disfruta el Seidenger, le pido disculpas por lo que voy a decir a continuación, pero para mí este disco es indefendible. ¿Qué nos encontramos acá? Debo decir para empezar algo interesante. La idea, la premisa general de este disco me gusta mucho, me llama mucho la atención y me parece muy interesante lo que intentó, o la idea general que intentó presentar acá Metallica. Porque Metallica en este disco intentó hacer un trabajo, a mi modo de ver, de metal alternativo. Tengamos en cuenta que para el año 2003 habían salido grandes y muy importantes discos de metal alternativo de bandas como System of a Down, como Deftones, como Tool, como Primus. Muchas bandas estaban haciendo grandes discos de metal alternativo. El metal alternativo era de los géneros más expandidos y más populares dentro del ambiente del metal. Y aquí Metallica intentó hacer su versión de metal alternativo. Como premisa de partida me parece algo muy interesante. El problema es que este es un disco muy malo de metal alternativo, por muchas razones.
Lo que más destaca como algo negativo de este disco, a mi parecer, y esto yo creo que pues más o menos todos lo saben, es la producción. Uno de los problemas históricos de Metallica es que varios de sus trabajos tienen problemas en la producción, algún tipo de problemas, para que vean que no es tener muchos recursos como los tenía ya esta banda en ese momento, pues no era garantía alguna de que la producción fuera lograda. Y aquí no me refiero solo al famoso sonido del redoblante o de la caja de Lars Ulrich, que suena espantoso y que distrae mucho del sonido general del disco, pero es en general como suena toda la batería. Al inicio, por ejemplo, en el intro de la canción Say Danger, toca los bombos y tienen como un sonido medio industrial, pero en un género tocado dentro de un disco que presenta un estilo que no tiene nada que ver con eso. Las guitarras suenan como pantanosas, pero en el peor sentido, y una de las cosas que caracteriza al metal alternativo, a los buenos discos de metal alternativo tan geniales que habían salido en esa época, es el grosor, la potencia y como el alcance que tiene el sonido de las guitarras. Y las guitarras y en general toda la producción suena empantanada, sucia. Es un sonido muy malo. Y aparte, aquí la banda carecía de muchas ideas. Hay muchas canciones como Shoot Me Again, como My World, como Invisible Kid, que repiten muchos riffs, que no tienen mucha creatividad inventiva en eso. Y el metal alternativo es un género que te permite hacer muchas cosas. Grandes discos han salido del metal alternativo. Entonces la producción, la construcción de muchas de las canciones, prácticamente todas, tal vez las dos primeras, Frantic y Say Danger, con una mejor producción hubieran tenido más cuerpo, porque esas dos primeras canciones no me parecen malas, me parecen buenas a secas. El contenido lírico que aquí caía en lugares comunes, poco inventiva. Me parece que este es un disco que en los tres rubros importantes, producción, construcción de canción, ¿no? y el contenido lírico, es un disco poco destacable, por no decir algo peor. Es un disco muy malo, la verdad es uno de los discos, y además es un disco que me decepciona mucho, que me frustra, porque insisto que la idea general del disco de presentar una versión de metal alternativo me llama poderosamente la atención. Me parece que con esas premisas hubieran hecho algo mejor. La banda en ese momento de su carrera estaba pasando por un muy mal momento, prácticamente estaban desintegrando, y bueno, y el disco pues está en conformidad con eso. Es un disco que también nos muestra una banda en muy mal estado. La voz de James Hetfield, que ya me parecía que había alcanzado mucha madurez en Load y en Reload. Aquí hay unas partes donde intenta medio rapear o cantar como con una rítmica más intensa, como pensando en el new metal. Sencillamente es espantoso. Este disco es muy malo. Claro, a uno le puede gustar, etcétera, pero a mí me parece que este disco no tiene pies ni cabeza y por lejos es el peor disco de Metallica y uno de los discos más cuestionables del metal en general. Pocos discos me frustran tanto como este. Pasamos a la posición número 9. En la posición número 9, para mí, el que estaría en este punto para mí sería el séptimo disco de Metallica, el Reload, publicado en el año 1997. Reload nos presenta un sonido que en realidad es la continuación del Load, del que hablaremos enseguida. Un sonido especial, distinto. Este es el primer disco, esta es la primera etapa, en la de Load, y en este caso la del Reload, en la que Metallica ya no nos está presentando no solo thrash metal, sino que no nos está presentando metal en general. Este disco tal vez tenga algunas cosas de heavy metal, pero a mi modo de ver es un disco fundamentalmente de hard rock con influencias de Southern rock, como de rock sureño, me parece a mí. Además, es un disco presentado en una época en la que nadie prácticamente estaba haciendo thrash. Todas las bandas que acompañaron a Metallica en el surgimiento del thrash en los 80, y de las cuales Metallica era como, por así decirlo, la punta de lanza, en esta época no existían. El thrash no existían a mediados de los 90. Y este fue uno de esos discos raros para esas bandas de thrash. En este caso quisieron hacer su propia versión, un disco de hard rock, cuya virtud fundamental en este disco, porque eso me parece a secas un disco bueno, cuya virtud fundamental es que es una versión interesante o muy propia de Metallica de hard rock. El disco es un disco bueno de hard rock, tiene algunos buenos ganchos, tiene algunas líneas instrumentales pegajosas, tiene mucho groove, eso es muy interesante, tiene algunos coros memorables,
como el de Fuel, como el de The Memory Remains. The Unforgiven 2 me parece una buena versión de The Unforgiven, teniendo en cuenta que la primera es por lejos mejor, la del Black Album. Tiene algunas cosas interesantes, es una buena versión de hard rock en algunos puntos. El problema para mí fundamental de este disco es que, uno, no presenta nada nuevo en relación al Load, de hecho es una continuación pero en el sentido más estricto del término. Y dos, se hace demasiado largo. Y no es que haya una medida objetiva de cuánto debe durar un disco, eso depende de la fluidez del mismo, pero este disco nos presenta ciertas ideas que no ameritan tanto desarrollo, y el hecho de que sea un disco de casi 80 minutos, de 13 canciones, y muchas de las cuales, la gran mayoría, sobrepasando los 5 minutos, en un disco relativamente sencillo, groovy, de hard rock, no le veo razón de ser. Me parece que este disco se alarga por mucho más de la cuenta, y eso es lo que le baja muchísimo los puntos a este álbum. Aparte hay canciones en un punto como a la mitad del disco que se hacen tediosas. Este disco llega a un punto en el que se hace muy tedioso cuando llegan canciones como Carpe Diem Baby, que es una de las peores canciones de Metallica, como Bad Seed, como Where the Wild Things Are. Son ideas ya que se reciclan mucho, que ya suenan muy recicladas, y aquí ya me parece que sobra. Este disco pudo no haber existido, nada le hubiera pasado a la discografía de Metallica. Es por eso que lo pongo en la posición número 9. En la posición número 8 está Load, precisamente del año 1996, su disco anterior al Reload. De este disco se puede predicar prácticamente lo mismo del Reload. Buenas ideas de hard rock, algunas buenas canciones. I'm My Beach es una muy buena canción, The House Jack Built es una buena canción, King Nothing me gusta King Nothing. Pero es una canción que es incluso un tanto más larga un disco que es un tanto más largo que el Reload. Muchas ideas se reciclan, aunque este disco tiene muchas mejores dinámicas, me parece a mí. Por mucho me gusta más el Load que el Reload. Si es que le estuviese que dar una calificación al Reload, le daría un 5, a este le daría un 6, porque tiene buenas ideas, un poquito más dinámico, pero en gran medida palidece en los mismos puntos que palidece el Reload, porque son dos discos casi intercambiables. A mi modo de ver, pudo no haber existido el Reload. Este disco hubiese sido mejor que lo hubiesen compactado más, y hubiera quedado un muy buen disco de hard rock con cositas de heavy metal. No me alargo más con Load porque es básicamente lo mismo, diría lo mismo que dije en el Reload. Así que en la posición número 8 está para mí el Load. Pasando entonces a la posición número 7, en esta pongo el Death Magnetic del año 2008. Este disco es interesante desde el punto de vista histórico en la discografía de Metallica, porque es un disco que venía después de un fiasco absoluto que fue el Seidenger. La banda se había logrado más o menos reintegrar, recuperar en términos de las relaciones personales entre ellos, los problemas que habían tenido, etc. Y es un disco que intenta recuperar cosas de su época ochentera. Yo no soy un nostálgico de la época ochentera de Metallica, aunque verán que será mi favorita, pero el punto es que, como ya lo he dicho un par de veces en el canal, y para quien ya lo haya visto lo sabe, a mí no me importa si las bandas cambian de sonido, siempre y cuando aquellos géneros a los que se pasen sean buenos discos de esos géneros, sepan recoger bien la sensibilidad de esos géneros. Por ese mismo motivo tampoco soy un nostálgico de volver a los orígenes, y en este disco Metallica intenta en cierta medida volver a los orígenes, pero no de la misma manera. Es un disco que recupera un poco el sonido thrash de la época de los 80s, pero con el heavy metal propio que adquirieron desde el álbum negro hacia adelante. Digamos que este es un disco que está a medio camino entre el thrash y el heavy. El disco es bueno, tiene varios puntos altos. A mí me gusta All Nightmare Long, me parece una muy buena canción. My Apocalypse, que es la canción que cierra el disco, es la canción más thrash que habían hecho en 20 años hasta ese punto de su carrera. Es una canción muy intensa, muy riffera, muy pesada. The Day That Never Comes, por ejemplo, es una canción que se siente como una versión distinta de One, pero menos lograda, porque One es una de las canciones más épicas de la historia del metal. Entonces es un disco que tiene puntos altos y puntos bajos. También nuevamente aparecen dos de los problemas fundamentales de muchos de los discos de Metallica, que se alarga mucho más de lo que debería, a mi parecer, y en segundo lugar, que la producción no es la mejor. Por supuesto que es mejor respecto del Seidenger, pero yo creo que es humanamente imposible hacer una producción
peor lograda que la del Seidenger, pero se sigue sintiendo como carente de fuerza. A mí me parece que el disco, como que el sonido del disco es muy plano, la caja en la batería de la Ulrich suena muy seca, le falta cuerpo, las guitarras a veces suenan como elásticas, es el término que se me ocurre, como con muy poco cuerpo, como con muy poco grosor, y el sonido a veces es incómodo, a veces sobre todo las partes en las que Lars Ulrich golpea con mucha fuerza el redoblante, casi que el sonido o caja, o como le llaman en sus países, como que se va hacia el frente en la mezcla y entorpece y empantana el resto de instrumentos. Pero bueno, es un disco que en esa combinación de thrash y heavy, yo creo que hecho de una mejor manera hubiera estado mejor logrado. Igual aquí hay canciones, parte de las que ya he mencionado, como Suicide and Redemption, que es la canción instrumental, muy buena también. De hecho, si ustedes se fijan, la forma de construir el disco es similar a la de sus discos clásicos, a las del Ride the Lightning, Master of Puppets, and Justice for All, como que tienen una parte, cierran con una canción muy pesada, antes de la última hay una canción instrumental, hay una canción épica, que en este caso es The Day That Never Comes. En fin, un disco regular de Metallica, con altos y con bajos, pero bueno a secas si se quiere. Por eso está en la posición número 7 para mí. En la posición número 6 yo pondría al Hardwired to Self-Destruct, su último álbum del año 2016. Este disco mejora en muchos aspectos respecto al Death Magnetic, pero en cierta medida es una continuidad. El estilo, la estética, el centro estético del disco sigue siendo esa combinación entre thrash y heavy. La producción es mejor. Parece que aquí la forma en la que están expresados los sonidos de los instrumentos es más robusta, menos plana. Aquí hay un poco más de dinamismo en la producción, a pesar de que sigue siendo un disco con mucha compresión, pero eso es muy propio de muchas producciones modernas. Tenemos muy buenas canciones como Moth Into Flame, como Atlas Rise, que es una de las mejores canciones de Metallica en los últimos 25 años, fácil. El problema nuevamente con este disco es que este incluso es peor, que es un disco doble y es lo que se alarga. Es un disco doble y yo no veo absolutamente ninguna justificación para que sea un disco doble. No hay nada en la última parte del disco que ya no esté expresado y bien en la primera parte. Si este disco se tomara cada uno de sus dos lados, se le quitara una o dos canciones de relleno y se lo compactara en un disco de 50 minutos, porque tiene casi 80, tiene 77 minutos este disco, hubiera sido un muy buen disco, no una obra maestra, no un disco extraordinario, no un disco que va a trascender nada de nada, pero un muy buen disco de thrash metal con heavy metal. Lo pongo más arriba al Death Magnetic porque, como les digo, es una mejor versión a mi parecer del Death Magnetic, tiene mejor producción, sigue careciendo un poco en ideas y con este disco un poco más, porque aquí no se presenta prácticamente nada nuevo respecto de Death Magnetic. Tiene sus puntos altos y sus puntos bajos en términos del tracklist, porque al haber ser tan largo y de ser una banda que tampoco es que sea muy progresiva ni que sea un disco con intenciones demasiado progresivas, hay puntos muy redundantes, sobre todo en la segunda parte del segundo lado del disco, pero es un disco bien, o sea, está bien, no es para nada un disco insultante, no es un Seidenger. Yo creo que el Seidenger es el único disco verdaderamente malo de Metallica. De todos los que he mencionado hasta este punto después del Seidenger son discos a lo sumo mediocres, pero no absolutas mierdas. Este es un buen disco, pero que tiene sus dos o tres inconvenientes que ya mencioné y por eso lo pongo en la posición número 6. En la posición número 5 para mí estaría el And Justice for All, su cuarto álbum de estudio. And Justice for All marcó la última etapa de thrash metal de la banda, publicada en el año 1988. Este disco tiene varias virtudes. Aquí ya nos adentramos en los buenos discos de Metallica. Este disco es, déjenme decirles, por mucho el disco más técnico, el disco más logrado a nivel de ejecución en la carrera de Metallica. Este disco tiene varias canciones complejas, sobre todo la forma en la que se estructuran los riffs son muy técnicas en muchos puntos para los estándares de Metallica y del thrash. Pensemos que en el thrash metal casi todas las bandas tuvieron el mismo desarrollo que estaba teniendo Metallica. Sus discos más crudos al inicio de su carrera, a principios de los 80, a mediados de los 80 los discos como más clásicos del género, y a finales de los 80 empezaron a mejorar como músicos y a presentar los discos más
más propositivos desde el punto de vista técnico, y Metallica hizo su versión con el Unjustice for All. Aquí tenemos canciones como Unjustice for All, la homónima, que tiene varios pasos, es una canción épica, muy bien construida. Tenemos la clásica One. Yo creo que es imposible decirse a uno mismo que le gusta el metal y no emocionarse escuchando One, además por el concepto. Aquí el contenido lírico estaba llegando a muchos alcances muy altos, con todo y que en el Master of Puppets habían logrado una identidad lírica potentísima a mi parecer. Tenemos la canción Eye of the Beholder, tiene posiblemente de los riffs más técnicos. Dyer's Eve, la canción que cierra el disco, es un cañonazo de canción. El problema de este disco, a mi parecer, y fue el primer disco de muchos de los cuales ya hemos mencionado que tiene ese problema, y es la producción. Y no solo hablo del bajo. Por supuesto, como sabrán, en este disco toca Jason Newsted, dado que Cliff Burton había muerto unos años antes, lamentablemente en un accidente, y era un gran bajista. Yo no sé si es por eso o por qué, pero el bajo no existe en este disco. Pero es que no solo el problema es del bajo. A mi parecer este es el primer disco, y le pasa muy parecido a Death Magnetic, que a veces suena muy plano, sobre todo por la batería. La forma en la que toca, en la que suena la caja aquí también suena como muy plástica, como si fuera un click. Es un sonido incómodo, no es un muy buen sonido, y el problema, además de que le falta el bajo, es que el bajo contribuye como a darle grosor al sonido de las guitarras, como que le da más gravedad, más fuerza, más punch. Y al no haber bajo acá, hay canciones que suenan muy planas desde el punto de vista de los riffs. Ese es mi problema con este disco, la producción, porque por lo demás es un discazo de thrash metal medio progresivo en algunos puntos. De todas maneras, un muy buen disco de Metallica, y fue el último disco de la época thrash de la banda. Avancemos entonces. En la posición número 4 tengo al disco debut de Metallica, Kill 'Em All, publicado en el año 1983. Este disco es fantástico. Aquí ya no hay pierde prácticamente con los discos que entran en este punto de la lista. Kill 'Em All es un disco rebosante en vida, rebosante en júbilo. Me encanta la juventud, la frescura que se siente en este disco. Aparte es un disco importantísimo porque para muchos fue el primer disco oficialmente lanzado de thrash metal en la historia. No es porque haya sido necesariamente la primera banda en intentar hacer este tipo de sonidos, porque había muchas bandas. El thrash metal fue un movimiento muy grande. Yo tengo un especial sobre la historia del thrash metal, y un poco ahí lo que intentaba decir en parte es esto. El movimiento es eso, un movimiento compuesto de muchas expresiones de muchas bandas. Metallica era una de ellas, y por mal o por bien, por X o por Y, terminó publicando este disco muy al principio de los 80, una de las bandas privilegiadas en ese sentido. Pero no es para hablar mal del disco, sino al contrario, por revalidar su importancia histórica. La cosa con este disco es que todavía tiene mucho de speed metal, me parece a mí. Aquí creo que hay mucha herencia de Motorhead en algunos puntos, del heavy clásico. Todavía no es un disco completa y absolutamente de thrash, pero es un disco genial. Aquí hay canciones ultra intensas, muy frescas, y esa energía es lo que le da la vitalidad al disco y lo que lo hace tan genial. Canciones como Hit the Lights, The Fourth Horseman, Jump in the Fire, que tiene un coro infeccioso, No Remorse, que es mi favorita. La cantidad y la variedad de riffs que tiene No Remorse es fantástica. Por supuesto, ni qué decir de Pauline Teeth, que es esta especie de solo de bajo donde Cliff Burton nos demostraba lo genio que era en el instrumento. Y no pongo este disco más arriba porque Metallica debe mejorar en cada uno de los aspectos de su composición, de su sonido. El sonido acá sigue siendo muy crudo, muy poco ponchado, pero era un disco debut. Solo por eso, porque este es un disco fantástico y un disco que no pueden evitar escucharlo si es que quieren entender el thrash metal y a Metallica. Nos adentramos entonces al top 3 aquí, y ya aquí no hay absoluto pierde de aquí en más con los discos que voy a mencionar, porque en la posición número 3 tengo a su segundo álbum de estudio, Ride the Lightning, publicado en el año 1984. Ride the Lightning es un mejoramiento en cada uno de los aspectos que ya estaban presentados en el Kill 'Em All. Acá se mejora en todo. La producción es mucho mejor, la escritura es mucho mejor, el contenido lírico iba a tener cada vez más identidad, iba a tocar temas cada vez más complejos, iba a tocar temas cada vez más
elaborados, más bien pensados. Y este disco es una obra maestra del thrash metal. Me parece que Metallica estaba en un punto de su carrera en el que todo lo que tocaba era oro y además cada vez se iban superando a sí mismos. En este disco nos encontramos canciones muy variadas, canciones con un groove brutal, canciones como From Whom the Bell Tolls, por ejemplo, Propped on the Rise, canciones intensas como Ride the Lightning, como Creeping Death o como Fight Fire with Fire, que es la canción que abre el disco, que es, a mi modo de ver, la canción más pesada de la historia de Metallica. Los riffs en esa canción suenan malignos, suenan brutales, o sea, una cosa impresionante lo que nos presentaba acá. Y aparte de eso, Metallica se atrevía a hacer cosas que nadie hacía en el thrash. Te meten una balada, cuando el thrash se supone que es todo ataque, toda agresividad, toda furia, te meten una balada sobre el suicidio en Fade to Black y lo hacen tan bien y les queda tan bien. Meten una canción instrumental de casi 10 minutos de Call of Cthulhu. ¿Qué puta banda hacía esto? Metallica en este punto estaba 2 pasos adelante del resto. Podía haber muchas otras bandas de thrash muy interesantes, sí, claro que sí. Pero lo que hacía Metallica, como que tenían una versión tan propia del thrash, estaban haciendo cosas que nadie se intentaba hacer, meter una balada, meter una canción instrumental, genial. Aquí el contenido lírico empieza a mejorar, el tema de la guerra en Fight Fire with Fire, el tema de la pena de muerte en Ride the Lightning, en fin, el suicidio de Fade to Black. Este es un disco de verdad fantástico, fenomenal, una obra maestra del thrash. Y es un disco imprescindible. Los grooves son geniales, la escritura de las canciones es genial. La voz de Hetfield ya no se escucha tan juvenil, gritona como el Kill Em All, y eso también es un mejoramiento. Aquí mejoraron en todo y sacaron una verdadera obra maestra, un clásico. Nos vamos a la posición número 2. Para mí el segundo mejor disco de la carrera de Metallica. O podríamos decir que el segundo que más escucho, que más disfruto, que más me parece interesante. Es su sexto álbum de estudio del año 1991, el Black Album. En realidad el disco se llama Metallica, se pasó a conocer como el Black Album por la portada, ya lo saben. Este disco, señoras, señores, revolucionó el heavy metal en los 90. Es una obra maestra del heavy metal a mi parecer. Con este disco se salen del thrash, pero es el único disco a mi parecer de Metallica por fuera de su época thrash en el que al género al que se pasan, en este caso al heavy metal, lo hacen genial, lo hacen de una manera increíble. Porque a pesar de que es un disco de heavy metal, no suena exactamente como sonaba todo el heavy metal ochentero, o prácticamente todo el heavy metal ochentero, que los inspiró para hacer thrash y que conocemos hoy en día como la nueva oleada del heavy metal británico. Porque en este disco no nos recuerda tanto a bandas como Iron Maiden, por ejemplo, sino que nos va a recordar más a bandas que hoy en día hacen heavy metal, bandas como Black Label Society, por ejemplo, es una banda de heavy metal 2000ero que tiene mucha influencia de este disco de Metallica, también del Countdown to Extinction de Megadeth, que también hizo lo mismo respecto de Megadeth en el heavy metal. Este es un disco de heavy metal, pero con una versión propia de Metallica de heavy metal, y es un disco increíble. Aparte es temazo tras temazo, todas las canciones son himnos. Todas las canciones pudieron haber sido singles. Y además de eso, respecto del Unjustice for All, que tenía problemas de producción, este disco no tiene el más mínimo problema de producción. Posiblemente este es el disco mejor producido de la carrera de Metallica. Todo suena excelente, con fuerza, todo donde debe ir. No se empantanan y se entremezclan los instrumentos. Todo está en su punto. El heavy metal con ese groove en canciones como Enter Sandman, sobre todo como Sad But True, canciones como Whenever I May Roam, nos presentan un heavy metal con un groove muy característico de Metallica en esta época y muy identitario de este tipo de heavy metal. Tenemos aparte 2 baladas increíbles, The Unforgiven y Nothing Else Matters. Tenemos unas canciones tan penetrantes emocionalmente como Nothing Else Matters, como The God That Failed, como The Struggle Within. Este disco es sencillamente espectacular, es una obra maestra, revolucionó el heavy metal y más nada puedo decir de él, sino que aunque posiblemente ya lo hayan escuchado, deberían apreciarlo históricamente porque es un disco que es un antes y un después en gran medida para el heavy metal en los 90. Sin mencionar que fue un disco que vendió millones y que fue el disco que los disparó al estrellato de una manera absurda.
diría yo. Y bueno, no nos queda más que la posición número 1. Como se pudo inferir, el disco que está en la posición número 1 es el Master of Puppets, publicado en el año 1986. ¿Qué puedo decir de este disco? Que 1, le rinda suficiente justicia, y 2, no se haya dicho ya antes, tal vez mejor por otros. Así que diré lo que me salga de las tripas. Nada de esto lo preparé, no escribí guión en lo absoluto, no escribí ni una palabra. Metallica es una banda que toda la vida me ha acompañado, y algo que siempre he sabido es que este disco en Master of Puppets, es una obra sin igual. Es uno de los mejores discos, no solo del thrash metal, no solo del metal, no solo del rock. Este es uno de los mejores discos de la historia de la música. Y su estatus está absolutamente bien ganado, merecidísimo. ¿Qué podemos decir de Master of Puppets? Si el Ride the Lightning fue una mejora fantástica en todos los niveles respecto al Kill 'Em All, este disco profundiza lo que hace el Ride the Lightning, pero al mismo tiempo creo que lo mejora. Claro, hay muchos que les gusta un poco más el Ride the Lightning que el Master of Puppets. Yo a veces creo que a mí también, aunque me cuesta mucho elegir entre ambos. Pero este disco fue el que rompió barreras dentro del thrash, dentro del heavy metal, dentro del rock. Aquí tenemos una performance de parte de todos fenomenal. Guitarra, batería, bajo, voz, todo está exactamente en su punto. La producción es impecable. Tenemos un disco increíblemente dinámico, con una canción super groove como The Things That Should Not Be, con canciones intensas, rápidas, poderosas como Disposable Heroes, o como Battery, o como Damage Incorporate. Canciones épicas, ultra épicas como Master of Puppets. Una balada que termina siendo una canción densa, cruda, agresiva como Welcome Home. Una canción instrumental épica también como Orion. ¿Qué se puede decir además de este disco? La identidad lírica que lograrían además con Master of Puppets era fantástica. Me encanta la idea de que se presenta a lo largo de todo el disco, o en gran parte del disco, porque no podemos decir que sea un disco conceptual, lloverá. Pero lo que sí podemos decir es que en gran medida hay como un concepto que es común a varias canciones, ¿no? Master of Puppets es como maestro de títeres, y un poco intenta expresar la idea de el control, la manipulación, la administración de nuestras vidas a las que nos vemos sometidos en diferentes ámbitos de nuestra existencia. En Master of Puppets respecto al consumo de drogas, el control de las drogas sobre el consumidor. En Welcome Home Sanitarium, respecto a las instituciones que tratan enfermedades mentales, que en realidad es un control de lo que se concibe como normalidad o como salud mental. Disposable Heroes respecto a el sistema militar y aquello que viven los soldados, las personas que están dentro del sistema militar, que al final de cuentas tenían siendo peones sacrificables a la guerra que pelean por otros. Entonces, todo en este disco es sorprendente, es increíble, no tiene ni un segundo de desperdicio. Perdón, es sencillamente impactante. Yo no sé ni cómo rendirle justicia exactamente para que lograr expresar la dimensión que tiene el Master of Puppets. Una obra maestra, pero en serio, yo soy muy cuidadoso con usar el término obra maestra. Muy cuidadoso, un muy buen disco no es una obra maestra. Una obra maestra es un disco que redefine, es un disco que rompe barreras, es un disco perfecto a todos los niveles, y este disco lo es. Este disco tiene una performance fantástica de todos, la producción es perfecta, es uno de los discos, tal vez el disco más importante de la historia de thrash metal. Un contenido lírico muy bien pensado. Nuevamente aquí esta banda haciendo thrash metal nos presenta una balada, nos presenta una canción instrumental, nos presenta canciones que tienen intuiciones progresivas. O sea, la construcción que tiene una canción, por ejemplo, como Master of Puppets, muy pocas, si es que casi ninguna otra banda de thrash metal lo tenía en ese momento. En fin, definitivamente Master of Puppets, me quito el sombrero. Para uno de los mejores discos de la historia y una de las portadas más clásicas de la historia también. Y hasta aquí llega mi lista de Metallica. Este es el orden en el que yo pondría la discografía de Metallica. Si llegaron hasta acá les agradezco. Si gustan decir cuáles son sus discos favoritos de Metallica, los leeré. Espero ser más constante en este tipo de videos, que sé que gustan, pero se hace difícil porque requieren un poquito más de preparación y el tiempo es corto a veces.
Pero continuaremos, habrá nuevas secciones en el canal, videos distintos, intentaré darle más dinamismo en la medida en la que tenga tiempo. Esta es mi opinión en torno a la discografía de Metallica, espero que les haya interesado y pues bueno, nada más. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.